rata cuacuaznotl, araña tucatl, grillo chupili, conejo tuxtli, pez michi, borrego ichca. En la XHSB son las 13 horas. Cualiteotlac, Mactlac Guanyeyi horas. Con 2 minutos. Y Caome minutos. Choloyan Radio en la red. En Facebook, búscanos como Choloyan Radio. En Twitter nos encuentras como @FM Choloyan. Y en Instagram estamos como Choloyan-107.1. Nican Mupogua Noticias. La información en voz de la comunidad. Desde Tlaxcalancingo, sintoniza de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde. Desde aquí, en Tlaxcalancingo, en el lugar del venerable pan de maíz, percibo al mundo angustiado. Los árboles caen, las aguas se ennegrecen, el aire se torna gris. El monstruo de 1000 cabezas, llamada televisión, se ha apoderado de todas las mentes. La mancha opaca de concreto crece sin cesar cercando a mi pueblo. La alta filosofía, heredada por mi gente de sus antepasados, es borrada por las voces del imperio. Las nuevas generaciones solo reina en ellos la confusión y la indiferencia. La preciosa lengua mexicana ya solo se escucha en bocas cansadas y opacadas, y un silencio profundo apaga los sonidos de la vida. Venerable pan de maíz. Venerable pan de maíz. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están todos aquellos que nos están escuchando? Mis 4 radioescuchas seguros que tengo ahí. Mi esposa, mi hija y los dos guaguas que tengo por ahí. Lo que antes decía cuando estaba el programa en Axocotzin Radio. Aquí en estas fechas, en esto que llaman la Semana Mayor, y es todo un complejo de celebraciones y de festividades en todo el país y en todo el mundo cristiano, podemos decir. Y las celebraciones van desde aquellas que son muy llenas de devoción y todo, sobre todo en las ciudades aquí en México más creyentes, más católicas, entre ellas la ciudad de Puebla. Tenemos esta ciudad, una de las más católicas, y luego pues los pueblos cercanos, ciudades más pequeñas, pueblos cercanos también a las ciudades, que tiene otra connotación estas fechas, y así, y conforme uno se va alejando de los grandes centros urbanos, van tomando otra connotación,
otro sentido. Y pareciera ser que todos pues tenemos la misma celebración, el mismo festejo. Y sí, pero como hubo pues lo que llamamos sincretismo, entonces pues es muy diferente dependiendo les digo, del pueblo, del lugar. En algunos es muy devocional y en otros no tanto. Y digo esto porque así sucede, o sea, y la razón de esto para mí es que en estas fechas en realidad se hacían celebraciones de festejo y de gozo desde la época prehispánica. Eran tiempos de celebración, de la llegada del año nuevo, de la llegada del equinoccio, de la primavera, en fin. Había que hacer celebraciones de festejos y de repente llega esta celebración que irrumpe, ¿no? Que nos habla de la muerte de una deidad, del sacrificio y todo lo que sufre en esta pasión, así le llaman, de Cristo. Y entonces se enlazan estas ideas, este tipo de festejar. Hay ciudades en donde es pues realmente un luto, podemos decir, e incluso hacen peregrinaciones, hacen procesiones en donde la gente se va flagelando o van cargando cruces, en fin, todo esto para tratar de hacer un símil con lo que sufrió Cristo. Pero hay otros pueblos que no, hay otros pueblos que tiene otra connotación, y uno se va a un pueblito tras pueblito, va encontrando diferencias que le van dando características, sobre todo el día del Viernes Santo, esa celebración de esa procesión. En muchos pueblos es una obra de teatro la que se realiza, se representa justamente la aprehensión, la condena y la crucifixión de Jesucristo. En algunos lugares nada más es con imágenes, pero en otros ya es con personajes, con actores. Como yo recuerdo aquí en Tlaxcalancingo, y desde que tengo uso de razón, desde pequeño, había actores que representaban esto que es la muerte, la crucifixión de Cristo. Y esto se lo debemos a que en épocas tempranas, cuando llegan los primeros frailes, una manera de catequizar o más bien de hacer que la gente entendiera la religión que estaban predicando, que estaban haciendo, pues lo aceptaran, lo tuvieran, lo entendieran. Las obras de teatro del nacimiento, de muchas festividades, pues todas estas de Cristo y sobre todo esta de la muerte y resurrección, pues se hicieron obras teatrales, representaciones que se quedaron para la posteridad. Esto de representar la muerte de Cristo. Y en muchos pueblos lo hacen literal, o sea, bien, tal y como es, las crucifixiones, en fin. En otros hacen las dos cosas, hacen una procesión de las imágenes y por otro lado representan la muerte de Cristo, su juicio y todo. Aquí en Tlaxcalancingo recuerdo que
se hacía el juicio, y se sigue haciendo ahí en el barrio de Santiago Xicosingo, que es el Calvario aquí de la comunidad. Y desde siempre se hace el juicio, se hace la representación. Hay personajes que la hacen de Poncio Pilatos, de Herodes, en fin, de Claudia, todos, de Caifás. Siempre ha existido. Y luego, pues la procesión que se hacía con las imágenes, y una característica, yo creo que de muchos pueblos también, es adornar el camino, las calles por donde va a transitar, sobre todo con carrizos verdes o follaje, hacer los cuachicals bien adornados con follaje, en fin, hacer todo, que todo luzca bonito, o sea, y se hace la procesión. Aquí este pueblo de Tlaxcalancingo tiene, yo he visto que otros pueblos no los tienen, pero aquí tenemos 6 templos aparte del templo principal. 7 ya tenemos, porque con la nueva colonia que se formó, tenemos 6 templos, y entonces cada año, un año lo hacen en 3 templos y al otro año lo hacen en los otros 3, esta procesión, y en cada templo se representa la caída de Cristo. Recuerden que se dice que hubo 3 caídas de Jesucristo. Entonces así se representa, y se hace la procesión, camina la gente, van, llegan hasta el templo ahí, y se hace la condena. Aquí recuerdo que siempre ha habido un caballo que hace una especie de arenga de condena diciendo el por qué se va a crucificar a Cristo, y luego ya entran las imágenes. Antes no existía el personaje que la hacía de Cristo, y los romanos que hoy ya se integraron y que vienen también en la procesión. Antes lo que más recuerdo eran los podemos decir los fariseos, así se les llamaba, que eran personajes que se vestían así y se ponían unas máscaras así pues que trataban de representarlos. Aquí se ponían esas máscaras y así venían enmascarados con sus barbas largas y todo, y aún como que daban un poco de temor, sobre todo si eres pequeño. Pero vamos a ir a un pequeño lapso de mensajes y vamos a regresar a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Salud comunitaria con unidad y responsabilidad. ¿Sabías que el tomillo sirve para aliviar la tos y la gripe? Prepáralo en un té. Para ello, añade 2 cucharadas soperas de tomillo seco en una taza de agua caliente. Déjalo reposar 10 minutos. Cuela y tómalo al menos 3 veces al día. Salud comunitaria para todas y todos. Choloyan Radio en la red. En Facebook, búscanos como Choloyan Radio. En Twitter nos encuentras como @FM Choloyan. Y en Instagram estamos como Choloyan-107.1. Somos Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Una solución para ti. Escúchanos todos los miércoles en punto de las 3 de la tarde. Trataremos temas de vital importancia. Además, compartiremos testimonios reales. Una solución para ti. Una solución para ti. No se asusten, No es un león, es un gatito mimoso del poder económico. Parece que estás poco informado. Estás haciendo un desastre económico.
O sea, le doy otra oportunidad a ver si ahora la contesta. Usted no me va a decir lo que yo tengo que decir. Son todos cómplices del poder económico. Ustedes son unos mentirosos. Vos sos un mentiroso. Este no es un debate. No es información verificada. Tampoco es democracia. Ninguno de ellos te escucha. Esta es una guerra entre dos o más personas que buscan el poder político y que durante décadas se han enriquecido con tu dinero. En esta emisora, escuchamos tu voz. Somos una radio libre de partidos políticos. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Pues regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Y pues como ven esto, les digo, aquí se hace esta celebración así. Y lo que yo noté mucho es que se hacía con mucha alegría. Se hacía un festejo, la gente estaba muy alegre, muy feliz, sobre todo el día de la procesión, hasta hoy. Y se regala agua a los que van en procesión, agua de sabores, en fin, es todo un festejo. Al llegar a la plazuela y después de la celebración, de la representación, de la crucifixión y todo, pues es una fiesta aquí en la plazuela, pues se vende de todo, o sea, todo lo que se pueda consumir, y compran y festejan y comen, en fin, todo un festejo. Y que yo recuerdo que de niño a nosotros nos compraban ropa nueva y también veía que otros también, o sea, estrenaban ropa para este día y nos vestíamos bien y todo para ir a tomar la procesión desde ahí, desde el barrio de Xicocingo. Y bueno, y oía a los abuelos, a la abuela, a mi abuelo, que decían, le decían a la fiesta Altepetl Nanapanolist. Decía, ¿qué quiere decir eso? Y quiere decir, en el pueblo todos nos abrazamos. Así se llamaba a esta fiesta de esta semana. Todos nos abrazamos de alegría porque estamos festejando el inicio del año. Y entonces así decían. Y también decían Timonapaloa Noshti, o Timonapaloa, o sea, nos abrazamos para festejar. Y lo que se festejaba, pues era el inicio del año. Bueno, eso ya no lo sabían. Eso fue una investigación que después realicé, pero es lo que se festeja y se realiza. No nada más en muchos pueblos, porque son los inicios del año, en marzo. Y hay alegría y hay todo. Pero como se enlaza con esta celebración, con esta conmemoración, entonces unen las dos festividades, unen los dos festejos, las dos fiestas, y entonces se hace todo pues yo digo que un mole así muy, muy complejo, porque por un lado pues es el luto por la muerte de Cristo y por el otro lado es festejos por el renacimiento de la vida, el nacimiento de un año, todo.
Después vi que en otros pueblos también realizan festejos, en muchos pueblos, o sea, de todo tipo. En el área de Cholula, varios pueblos consumen mucho el cacao. El cacao es un símbolo de festejo, de vida, de recreación. Varios pueblos, sobre todo el de San Francisco Coapa, que es, ya hasta se le llama así, Feria del Cacao, justamente al Viernes Santo, porque se consume mucho y se deleita a la gente. ¿Qué celebran? Ya no saben qué. O sea, ¿van a celebrar la muerte de Cristo? No creo. O sea, eso tiene otra connotación. Entonces hay algo ahí atrás que se perdió en la noche de los tiempos, se perdió en la memoria de la gente, pero que está ahí presente en las tradiciones, en el cómo vivir estas fechas, y así se hace. Yo recuerdo que aparte de los festejos, pues había también una arenga de los mayores, de los abuelos, de los papás, que venía de la iglesia y le dieron otro nombre también a estas fechas, a estos días, sobre todo jueves y viernes santo, que le llamaron Tlajiyohuilis. Tlajiyohuilis viene de Yohual, que quiere decir noche, entonces quiere decir cae la noche o todo se oscurece. Y si todo se oscurece, entonces pues todo, el sol deja de alumbrar, metafóricamente hablando, y entonces pues hay que estar de luto. Es un luto que se debe de vivir, porque todo se oscurece precisamente por la muerte de Cristo. Esa es otra connotación que se estaba, y se tendió, sobre todo, les digo, en los pueblos cercanos a las ciudades como es Tlaxcalancingo, la idea de no hacer cosas malas en estas fechas, de no decir malas palabras, groserías, no pegarle al hermano, en fin, todo, portarse lo mejor que se pueda, porque no se debe. O sea, son días sagrados, días santos, y estamos de pena y de luto, y entonces pues no debemos de hacer nada de eso. Y así nos lo decían, o sea, no se permite esto. Pero lo que más también estaba muy fuerte era aquello de no se consume carne, o sea, no consumir carne en estas fechas. Y eso también viene de la Iglesia Católica, de la tradición católica desde tiempo muy atrás, en donde se dijo que consumir carne en estos días, por eso se hizo el carnaval. El carnaval fue para decirle adiós a la carne, y ya en estas fechas, y menos en la Semana Mayor, pues se debe de consumir carne, absolutamente nada. Y entonces, pues en las ciudades se hace, pero en los pueblos se toma literal. O sea, no se consume carne, pero dijeron otra cosa. Sí se consume pescado. Y en los pueblos se tomó también literal. Ah, bueno, pues entonces vamos a comer pescado. Eso de no comer carne no era necesario que lo dijeran, porque pues en los pueblos no se acostumbraba a comer carne. Se comía rara vez o en una fiesta, pero no se tenía la costumbre en muchos pueblos de consumir por lo menos frecuentemente la carne. O sea, rara vez se probaba. Que yo recuerde, nosotros nada más si había una fiesta, o en la fiesta del pueblo, o en la bajada de la Virgen, y ya. Se hacía mole, o se hacía un chilmole o algo así, y no volvías a consumir, a probar carne. Y te dicen, en estas fechas, en Semana Santa, no puedes consumir carne. Pues lo toman literal. Ah, pero debes consumir pescado. Y entonces también se lo toman literal. Y entonces es una fecha para comer pescado. Como lo impusieron también en Navidad. En Navidad también se impuso el consumir pescado. Y
Y en los pueblos, sobre todo aquí que estamos en el centro, pues difícil era comer el pescado fresco. Solamente las clases pudientes podían. Entonces, pues se las ingeniaron los comerciantes para vendernos el pescado seco. El pescado salado, seco, sobre todo el tenso, que es el que más se consume. Consuman pescado. Y así se hizo esta tradición, no sabemos bien desde cuándo, por lo menos en Tlaxcalancingo, en estas fechas es consumir pescado, el tenso. Tus frijoles y todo lo demás que quieras, pero carne no. Y entonces, pues para nosotros es una fiesta, porque pues es muy sabroso. Bueno, a mí me gusta mucho el pescado, cómo lo preparan acá. Y pues nunca lo comes, nunca comemos pescado, y de repente te dicen que en Semana Santa se come. Pues mi mamá lo preparaba, mis abuelos, mis tíos, todos preparaban pescado, preparaban más bien, siguen preparando muchos, y a comer pescado. Así el pescado capeado, muy, muy sabroso, en caldito de tomate, muy, muy rico realmente. Acompañado de los frijoles sayocotes, realmente un banquete. Y entonces, pues yo esperaba que llegara Navidad o que llegara Semana Santa, pues para probar eso, que no comía en todo el año, pues nada de eso, y llegaba en estas fechas y a consumir, y a comer, y era toda una delicia. Y así es. En muchos pueblos, pues es literal, no llegó este mensaje de no comer carne o no comer pescado. Pongo como referencia nuevamente al pueblo de mi esposa, donde ahí no llega esta ley. Y les es indiferente totalmente consumir o no consumir carne o pescado. Por ejemplo, ahí en Ixquihuacan la mayoría de la gente no come pescado, ni les gusta, salvo algunos, ¿no? Pero no lo consumen. Y les gusta mucho la carne, sobre todo la carne de puerco que se consume, también nada más en fiestas, y esta es una de ellas. Entonces también ahí se hace una procesión, no se hace la representación de la muerte de Cristo, nada más se hace una procesión, termina la procesión, y entonces en la plazuela se vende de todo, ahí también. Se vende de todo, se vende carne de puerco, carne de chicharrones, en fin, se hace una fiesta, una vendimia, sobre todo de los que llegan para esas fechas que están trabajando en México o en algún otro lugar, llegan. Y hasta una vez recuerdo que se hizo un baile. Pero vamos a ir a otro periodo de mensajes y vamos a regresar aquí a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. ¿Cómo se les llama a los animales en náhuatl? Mosca, sayuli, piojo, teculut, pulga, tecpi, ratón, quimichi, rata, cuacuanot, araña, tucat, grillo, chupili, conejo, tuxtli, pez, michi, borrego, ichka. XHSBE 107.1 FM. Chololan Radio. Con 750 watts de poder comunal, transmitimos desde Tlaxcalancingo, lugar del venerable pan de maíz. Aquí se escucha tu voz.
La voz de los pueblos. XHSBE 107.1 de FM. Cholola Radio. Otras voces, Otra historia. Somos Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Una solución para ti. Escúchanos todos los miércoles en punto de las 3 de la tarde. Trataremos temas de vital importancia. Además, compartiremos testimonios reales. Una solución para ti. Una solución para ti. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Bueno, pues estamos nuevamente en Venerable Pan de Maíz. Y como les decía, pues depende de la comunidad, de la connotación que le dé a estas fechas, a estos festejos. Les hablaba del pueblo de Chiquihuacan, donde yo vi eso, ¿no? Incluso hasta había un baile por ahí en el Viernes Santo, por todos los muchachos que llegaban. Realmente, pues es muy, muy diverso. Les digo, tiene muchas connotaciones. Los pueblos muy católicos como Guanajuato, como Tlaxcalancingo, Puebla, las ciudades, pues tiene esa connotación de mucho luto. Aquí en Puebla ya se hace una procesión que se inició no hace mucho. Dicen que antes se hacía, mucho más antes se hacía, pero por alguna razón se interrumpió, se volvió a recuperar y se hace una procesión muy solemne con imágenes consagradas, diversas imágenes que vienen incluso, creo que hasta de Tepeaca viene un niño, así, niño doctor. Entonces tiene esta connotación así muy, muy religiosa. Y así se vive, pero pues les digo, en los pueblos pues, tiene otra forma de verla, tienen otra forma de concebirla. Yo recuerdo que había, pues, en mis tiempos de mi niñez, de mi juventud, había más, podemos decir, más fe, más respeto, podemos decir, a esta fecha, porque, pues sí, mucha gente, pues, se resguardaba, ¿no? Aquí en Tlaxcalancingo muchos nada más iban a la procesión y a la fiesta ahí en la plazuela, a comer de todo y ya regresarse a sus casas, en las ciudades, en donde sea, y no decir malas palabras, ¿no? Todo lo que trae esto, ¿no? Pero pasa el tiempo y se va imponiendo una moda, bueno, más que una moda, una forma de ver este periodo, como le llaman ya. Para muchos es periodo de Semana Santa, para otros es periodo vacacional. Y desde que se inicia, desde que les dicen aquí inicia, preparan sus cosas, preparan sus maletas, suben a sus coches o a los camiones y se van a una playa o donde quieran. Muchos aprovechan para ir a visitar a parientes, a amigos de otros pueblos, de otras ciudades, que está bien. Pero la inmensa mayoría no. Se van a las playas, o sea, retacan las playas de estarse ahí el más tiempo que se pueda. Y ya, y pues no tienen más significado esta fecha que eso. Y pues antes no era así.
Recuerdo, por ejemplo, en los cines tú, paraban la programación cotidiana de todos los cines, que no había muchos aquí en Puebla, pero dejaban de pasar las películas del diario y te pasaban las películas de Semana Santa, así se les decía. Creo que a propósito, en todo el mundo, sobre todo Hollywood y en todo, filmaron muchas películas desde los años 40, 50, 60, y esas son las que te pasaban en Semana Santa. No podías ver otra cosa, o sea, y si tenías televisión, apagar la televisión, ni encender la radio ni la televisión. Eso sí nos los decían mis papás: hoy no se escucha radio, no se ve televisión, nada, y todo. Y si vas a ir al cine, vas a ir a ver películas relacionadas con la Biblia o con las Sagradas Escrituras y todo, que había buen número. Mi abuelo, recuerdo que le gustaba mucho leer la Biblia, tratar de entenderla, y cuando una vez lo llevaron sus hijos a ver Los 10 Mandamientos, una excelente película del año 56, con Charlton Heston, se quedó prendado y lo tomó como la verdad absoluta. O sea, lo que vio en el cine, después nos lo repetía a nosotros, y vio cómo hicieron las pirámides los egipcios que estaban de esclavos, y luego cómo se liberaron, y luego cómo escaparon, y cómo Moisés abrió el mar, y luego cómo hizo las tablas de los 10 mandamientos. En fin, para mi abuelo, lo que observó ahí era la verdad absoluta, lo que aconteció, y así nos lo contaba. Nosotros pues no podíamos ir, no íbamos al cine, pero él nos lo relataba, nos decía, decía, lo que está aquí escrito en la Biblia, dice, yo lo vi allí en la pantalla, tal y como sucedió. Y para él era grandioso, ¿no? Realmente bonita película y todo. Y toda la gente iba, bueno, en la ciudad, los que iban al cine en estas fechas, era para ver esas películas. Fueron gran cantidad. Yo recuerdo películas, entre ellas, por ejemplo, El Manto Sagrado, Quo Vadis, esa película, muchas, esta otra maravilla, Ben-Hur, una super película, super producción, que yo también fui a verlo ya más grande, fui a verlo a los cines cuando los pasaban. Realmente excelentes producciones de esta filmografía con estos actores. Pues es lo único que podías ver en estas fechas, no más. Y ya, se acababa aquí en el pueblo, se llegaba la noche, se hacía el entierro, se llevaban las imágenes a un barrio, a veces era el barrio de Galeotitla, a veces el barrio de Tecmanitla, ahí se quedaban, y ya cada quien a sus casas. Y al otro día, el sábado que se llamaba Sábado de Gloria, pues ahí sí ya, los tíos, sobre todo, yo recuerdo un tío que andaba a propósito, se armaba de una buena vara o de un cinturón, y nos andaba buscando a todos. Él iba a darles su Sábado de Gloria a todos, porque hayan o no hayan pecado, hayan o no dicho malas palabras, ese día había que castigar a todos los chamacos, se hayan o no portado mal. Y así, y muchos padres lo tomaban literal también. O sea, entonces hay que andarse escondiendo porque pues es el Sábado de Gloria. Eso en la mañana. Y ya después pues se programaba también probar agua, echarse agua. Eso que creo que también viene de muy, muy lejano, eso de que en el sábado hay que mojarse. Y si no vas a ir a un río o a una laguna o a algún lugar de esos, pues entonces en tu casa nada más, o sea, preparas una tina de agua o los recipientes, lo que puedas,
y mojarse, y mojar a todo el que pase. Y no había problema, no había ningún problema. Había mucha agua, aquí en Tlaxcalancingo había buena cantidad de agua. Yo recuerdo los pozos de agua que había, los pozos con los que regábamos los terrenos, salía más o menos de unos 15 o 10 centímetros de diámetro de las bombas arrojando agua. Pues había mucha agua y los pozos pues con mucha agua también, entonces sacaba uno agua y a mojarse entre todos, en todos los pueblos y en todos los lugares. Y los que no, pues se iban, por eso les digo, a los ríos, a las lagunas, ahí a pasar un día de excursión, un sábado de esparcimiento. Y así era la tradición, era esa la costumbre. Se rompía, como decíamos, el hielo o el luto del viernes, si es que lo estaban, porque les digo, en los pueblos pues no lo estaban. Y se hacía toda esta bañadera. Tú ibas a algún pueblo, yo recuerdo que a veces íbamos al volcán, al Popocatépetl, pasábamos por San Nicolás y Xalitzintla y te mojaban, como íbamos en camionetas descubiertas, pues nomás están esperando que pase, sobre todo los que estaban en los techos de las casas, y te daban una buena mojada. Por todos lados había esta costumbre, esta tradición de mojarse. Eso ya el sábado, pero pues les digo, pues era un festejo así muy pues lleno de sincretismos, o sea, de todos lados, desde los que vienen de la época prehispánica hasta los que vienen del Medio Oriente y con esa tradición judeocristiana y esa celebración. Y les digo, si en las ciudades es luto eterno, en los pueblos, muchos pueblos pues no lo es. Es festejo, es fiesta. Y es pues tratar de pasarla bien lo mejor que se pueda, o sea, en este día. Por eso este nombre de Timunaspaloa o Timunaspaloa Nochtit, Timunaspaloa, nos abrazarnos, pues no es de tristeza, es de gozo. Aquí en Tlaxcalancingo así tenía este nombre, tenía esta connotación, y así le decían los abuelos. Y nos estrenábamos ropa y nos compraban matracas y todo un festejo. Y sobre todo pues la comida, la comida que era riquísima y que a mí me parecería pues comida propia ya de un festejo grande, mayor, pues que no lo tenías todos los días. Todos los días eran tortillas, salsas, frijoles, que también son riquísimas, ¿no? Pero esto era ocasional. Pero vamos a otro periodo de mensajes y regresamos a la parte final de Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Salud comunitaria con unidad y responsabilidad. ¿Sabe usted qué antisépticos naturales de casa sirven para lavar las manos y prevenir infecciones? ¡La cebolla! Hierva de 1 a 3 cabezas de cebolla durante 3 o 5 minutos en medio litro de agua y espere a que se enfríe para lavarse las manos las veces que sea necesario a fin de prevenir cualquier riesgo de contagio o infección. ¡Lotería! Salud comunitaria para todas y todos. Choloyan Radio en la red. En Facebook, búscanos como Choloyan Radio. En Twitter nos encuentras como @FMCholoyan. Y en Instagram estamos como Choloyan-107.1.
amaneciendo, la luz ya nos alumbra. Abuelita, cuénteme una historia. Siéntate a mi lado, toma tu atole y tu taco para desayunar, que hoy una historia te voy a cantar. Chuites motlali, tiquis moato, talmasalos, tiquis moatos, panachichintacuicas munagua. Yo soy mexicano, mi tierra es bravía, no hay otra tierra más linda y más brava que la tierra mía. Acompáñanos a compartir el sentir de nuestra identidad. Ocelo Discoal presenta Historias Campiranas. Todos los miércoles a partir de las 8:35 de la mañana por la XHSBE 107.1 frecuencia modulada. Y de acuerdo usos y costumbres se rige el pueblo, y el pueblo va a determinar cómo va a pagar sus impuestos, cómo va a usar su uso de su suelo, cómo se va a organizar. La democracia no se practica solo votando por un partido político u otro. Existen procesos políticos comunitarios, como la asamblea, donde se toman decisiones de manera colectiva. Y donde tu voz sí es importante. ¿Queremos seguir conviviendo como hasta ahora en nuestras fiestas, en nuestros usos y costumbres como vecinos? Que vengan todas nuestras propuestas para que estas mismas propuestas sean vertidas. Somos una radio libre de partidos políticos. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Bueno, pues estamos nuevamente en Venerable Pan de Maíz. La religión cristiana católica llega a México y llega a los pueblos y llega de diferentes maneras. En algunos llega gente que te explica bien, más o menos, entiendes bien qué significa, qué es, qué representa esta religión. Pero en otros pueblos no. O sea, en otros pueblos es una explicación vaga, sobre todo en una lengua ajena que no entiendo porque no la hablo. Y si lo entendieron los primeros que se los explicaron, luego jamás llegó alguien a explicarles. Y entonces estos que medio lo entendieron lo explicaron mal, o a su manera de ver esta religión. Y así se quedó. O sea, en muchos pueblos tomó muchas connotaciones. Esta idea, por ejemplo, del infierno es lo que menos miedo causan en los pueblos, no les da miedo. La religión católica trae seres buenos y seres malos. Lógico que Jesucristo es el ser bueno por excelencia, pero los malos, entre los malos no aparece, ¿quién creen? El diablo, no aparece. Aparecen los judíos, aparece Pilatos, hasta Barrabás por ahí, pero los judíos, Pilatos, son los peores, los más malos habidos y por haber en muchos pueblos. Y así, cuidado que seas un judío o representas a los judíos en los pueblos, porque representas el mal, representas a aquellos que son los que mataron a Dios, a la deidad, y así los tienen. O sea, en muchos pueblos, sobre todo los judíos, son los malos. El diablo no, el diablo está para divertirse, anda por ahí entre los danzantes haciendo travesuras y todo, y causa carcajadas y todo, pero no, nadie se asusta de él. Pero sí de los judíos, de Pilatos, de Judas también. Esos sí son los meros malos.
Aquí en Tlaxcalancingo también así, todos le teníamos miedo a los judíos. Y hasta mi mamá me decía, no te vayas a arrimar a los judíos. Los judíos eran todos esos que venían con, les digo, con sus máscaras barbadas y todo, con sus trajes extraños y que acompañaban la procesión. Esos eran los malos, o sea, cuidado. Y los demás no, o sea. Y así en cada pueblo y en muchos pueblos, incluso ni los judíos son los malos, o sea, no hay malos, o sea. Las religiones prehispánicas en realidad no había dioses buenos o dioses malos, o sea, no existían. Las deidades, a una sola deidad tenía todas las características y podría ser todo lo bueno que quisiera o todo lo malo que quisiera, o sea, y no había entonces una contraparte mala, ¿no? Había contrapartes de otro tipo, pero no una contraparte buena o mala, no. Los dioses eran así. Y entonces así en los pueblos pues ven la llegada de estos dioses nuevos que medio entienden, a veces no bien, muchas veces nada. Ahí en el pueblo de mi esposa pues el padre llega nada más una vez al año a dar misa, y eso sí llega. Imagínense los pueblos a donde llegaba nada más una vez al año o 2 veces y dando la misa en latín. Cuando toda la gente habla zapoteca, toda la gente habla totonaca, toda la gente habla otomí, pues ¿qué van a entender? Y luego pues ya lo dijeron en español, pero igual, pues medio mastican el español, pero no entienden bien. Pero consideran a los templos que erigieron como lugares sagrados, pero lo entienden a su manera entonces, a su forma de ver las cosas, a la forma de representar a las deidades como ellos lo heredaron de sus antepasados prehispánicos, así. Y por eso todas estas connotaciones de estas deidades hasta nuestras fechas y en estas celebraciones. Y por eso tiene tantas características diferentes dependiendo del pueblo a donde vaya uno a ver cómo se festeja y se celebra o se conmemora estos días de Semana Santa. Así es, así ha sido, y yo creo que conforme poco a poco vayan más pues entendiendo, haya gente que les vaya explicando mejor la religión y todo, porque antes incluso hasta estaba prohibido leer la Biblia, entonces ¿cómo te vas a enterar? Esto lo aprovecharon las sectas religiosas para penetrar en las comunidades, porque ellos sí penetraban en las casas y ahí te explicaban tal y como ellos pensaban que se debe de interpretar las escrituras. De ahí que esa división que ya tenemos en el país. Pero pues así es, así pasa. Bueno, pero creo que pues ya la hora de venerable pan de maíz está por concluir. Los invito, si pueden, si lo logran. Está esta película de Ben-Hur, una maravilla. Para mí, creo que la mejor, si no una de las mejores películas filmadas de todos los tiempos, realmente con personajes como lo hacían en esos tiempos reales, no con las máquinas, con los dibujos que hoy les ponen, nada, ¿no? Una realmente maravilla, una historia muy, muy buena, muy bien creada, bien hecha, bien filmada, las imágenes y todo. A mí me parece un portento esta película Ben-Hur, que la tenemos en Cinemex. Ojalá y se den una vuelta, ¿no? Y si no, pues confórmense con verla ahí en YouTube, que está también ahí en YouTube, pero en español, no en el idioma original, que está en inglés, ¿no? Realmente una maravilla para estas fechas, si ustedes todavía acostumbran de alguna manera a ir al cine, porque creo que ya nadie va. Pero bueno, pues aquí está Venerable Pan de Maíz en la 107.1 de Chololan Radio, XHSBE, y pues nos estamos viendo desde aquí, desde Tlaxcalancingo, de que 8 días, si los dados del destino así lo quieren, así nos estaremos viendo en Venerable Pan de Maíz. Buenas tardes.
Son las 3 de la madrugada. El frío es intenso. La temperatura ha descendido a -5 grados. La mayoría están dormidos. La fogata crepita tenuemente. En medio de la oscuridad se dibujan los entornos de los pinos, coronados por la noche estrellada. Abajo, un mar de oro resplandece, y el viento helado se desliza suavemente, acariciando la piel de la gran señora Matalcuey, la montaña de las faldas azules. Escuchaste El Venerable Pan de Maíz. Nos encontramos la próxima semana.